Bienvenidos a Glorias Deportivas. Hoy tenemos el placer de tener al gran capitán, como hemos denominado en algún momento en alguna transmisión, de básquetbol, base de Atlético María Juana, César Bailón. Chechi, bienvenido, gracias por acercarte. Hola Nati, gracias por la invitación. Bueno, César, la idea de este encuentro es recorrer un poquito tu vida deportiva desde tus inicios hasta la decisión de tu retiro. Bueno, me imagino que siempre hiciste básquet, o todavía en aquella época es como ahora que hacemos básquet y fútbol y después nos decidimos. No, en mi época, o sea, yo fútbol nunca hice, siempre jugué al básquet, como la mayoría de los chicos en verano hacían natación, como hacíamos todos en esa época. Había en algún momento intercalé, en realidad básquet nunca dejé, habré arrancado los 5 o 6 años y nunca paré hasta el día que me retiré, digamos. Y un tiempito cortito había jugado al tenis, pero como una cosa media así, bien para probar, habré jugado 3-4 meses, fui a un solo torneo, me acuerdo que había un solo torneo, pero el resto siempre dedicado a full al básquet. Bueno, obviamente que viene de familia, tu papá fue basquetbolista, Chechi. Mi papá jugaba casi todo, jugaba al básquet, jugaba al fútbol, en taller, en atlético, y en la escuela, cuando él estudió secundario, hizo rugby también, o sea que siempre ligado al deporte, pero bueno, todos, muchos nos decían, con mi hermano también jugó al básquet, que como ninguno había salido futbolista, porque él se dedicó bastante al fútbol, digamos, jugó a las dos cosas, pero fútbol se dedicó mucho, pero no, nosotros siempre nos inclinamos por el básquet y bueno, creo que tan mal no me fue. Chechi, bueno, hablaste de los 5 años, comenzaste a practicar básquetbol. Obviamente que es escuelita, o es mini, o es pre-mini, que es la formativa donde te vas formando como jugador. Ya en la parte competitiva, ¿con quién arrancaste los entrenamientos? Bueno, ahí en escuelita tuvimos, viste que por ahí en esas épocas algún jugador de primera le daban las escuelitas. Me acuerdo que me dirigió Oscar Priotti, me dirigió Marcelo Bauduco, que me recuerde de escuelitas. Y después ya en inferiores, lo que era en esa época era pre-mini, mini, bueno, hoy todavía se siguen llamando así, pero pre-mini, mini, nos dirigió Gustavo Redolfi varios años, que ahí teníamos una linda camada, los que éramos, yo soy 81, 82, Gastón y Luciano Cornali, Mario Galo, teníamos muchos jugadores que nos apasionaba el básquet, digamos, nos gustaba mucho, pasábamos muchas horas en el club y con Gustavo hicimos toda la etapa inferior en más chico, hasta 10, 11 años, 12 años, y teníamos buenos resultados, si bien las primeras categorías no son competitivas, se notaba que teníamos un buen grupo, teníamos, de ese año la mayoría nos dedicábamos al básquet, digamos, te puedo nombrar por ahí chicos que jugaron en la primera también, Juan Ibarra, sí. Lale Boneto, Mario Galo, el Mati Raca, toda esa camada, jugamos muchos años juntos y teníamos buenos resultados. Después él es como que nos formó en el tema de fundamento, del amor por el básquet, digamos, de ese tipo más de juego. Y después ya cuando pasamos siendo inferiores, pero ya un poco más competitivo, nos agarró Aníbal Bonino, que nos agarró de más o menos de 12, 13 años hasta creo que el final de inferiores, y ya nos fue un salto de profesionalismo, nos formó como jugadores más con táctica, con técnica, con un poco de todo, digamos, pero creo que todos quedamos marcados por su filosofía de su forma de ser, de juego, de darle mucha bolilla a la defensa, nos inculcó mucho el tema de la defensa, y todos esos años, yo a veces cuando hablo con los chicos en joda les digo, cuando salen campeones, nosotros tuvimos una camada que todos los años salimos campeones, desde cuando nos juntábamos con los 82, o cuando nos juntábamos con los 80 es Pablo Grosso, sí. Seba Jasso, las categorías son de a 2 años. Cuando nos juntamos con los más chicos o con los más grandes, siempre salimos campeones, invictos, fuimos a jugar un año con la Rafaelina, también salimos campeones, fuimos a jugar con la Cañadense, o sea que para nosotros era no una obligación, pero
teníamos la expectativa siempre del torneo que jugaba, medio la obligación de ganar, e incluso cada vez que perdíamos un partido era medio una catástrofe, no, eso después, bueno, cuando ya sos más grande y en primera cambia un poco, pero la verdad que en inferiores creo que porque éramos muchos chicos que nos gustaba el básquet, todos del pueblo y nos pasábamos el día en el club, digamos. César, lo que me acuerdo, grandes finales en cancha de Atlético que corría de norte a sur, en aquel momento no había piso que tenemos hoy, que para mí es uno de los mejores pisos que tiene la región, la cancha llena para ver un partido de inferiores, o una final. Sí, eso no sé si tanto, o sea, sí puede ser. Nosotros en esa época no se le daba, o sea, nuestros padres sí nos acompañaban, nos llevaban sí, familiares, a todos amigos. lados, pero en nuestra época no sé si se daba tanto de gente en inferior, sí. De primera, el recuerdo que tengo de cancha llena en las finales, con Sastre, con ese tipo de juegos, sí, pero en inferior no sé si me llamaba tanto la atención el público que te siga, pero era algo que ahora a la distancia uno lo valora, de que jugamos para el nivel del torneo del oeste, teníamos un buen equipo, pero nos hemos cruzado con otras asociaciones de menores y también teníamos buenos resultados, o sea, siempre se recordó ese equipo o esa camada, como que incluso, si bien era la mayoría siguen jugando, hubo pocos que se asentaron en primera, sí. Digamos que estuvieron muy por cuestiones, no cuestiones de juego en sí, sino porque se van a estudiar, porque cuestiones de trabajo, de familia, pero relativamente Gastón, bueno, sigue jugando todo y pero no hubo, yo creo que esa camada tenía para aportar un poco más a la primera o más años, más tiempo, pero bueno, yo tengo un gran recuerdo de esos años porque al día de hoy nos juntamos y si tenemos que jugar un partido, parece como que fue ayer que nos seguimos conociendo y entendiendo de tantos años jugar juntos. ¿Siempre base, Chechi? Siempre base. Siempre base. De otra cosa mucho no puedo puede ser jugar. ayuda, no sé. Sí, bueno. Yo siempre fui base y sobre todo los primeros años en primera, me caracterizaba mucho por no tirar mucho al aro, o sea, era subir la pelota, organizar el juego, manejar los tiempos, y porque aparte jugaba con unos compañeros que había que dársela, ¿viste? Había que repartirle, dejarlos a todos contentos porque yo empecé en primera a los 14, 15 años con Aníbal, que era el técnico de primera y nos dirigía en inferiores, y tenía compañeros como el Diego, Pipi Leurino, Gustavo San Martino, o sea, peso pesado, y yo era un pibe de 14, 15 años y entonces estaba medio obligado a dársela. Entonces al principio no aportaba tanto en el ataque como de tiro y ofensiva. Después con los años fui animándome un poco más, a buscar un poco más, pero más que nada siempre creo que me caractericé como un base que ya no se usa tanto ese juego hoy en día de armar el juego, de buscar el mejor ubicado. Hoy se juega mucho más dinámico, mucho más. Cualquiera que rebotea tiene que subir la pelota porque se juega de otra forma. En esa época todavía se le daba al base el rol de armador. Hoy en día todos los jugadores tienen que tener un poco de ese rol, y además el que es propiamente el base tiene que aportar. En ataque y en defensa no sirve más que un jugador no te aporte en ataque. Chechi, cuando te dijeron vas a jugar en primera, te llevo a primera división, ¿qué es lo que pasó por tu cabeza? ¿Te recordás ese momento? ¿Qué es lo que viviste? Sí, recordar bien no, pero lo tengo presente la situación de que nosotros teníamos buenas inferiores, nos iba bien en inferiores, y había pasado como un bache en la primera, que se habían retirado los históricos de Oscar Priotti, Marcelo Bauduco, creo que Cuca, Gustavo San Martino jugó un par de años, pero bueno, había medio como un vacío ahí de jugadores o de recambio, y nosotros, si bien éramos muy chicos, se ve que Aníbal, también medio especial en eso, confió mucho en nosotros, en largarnos en primera y darnos la posibilidad. Nosotros en inferiores estábamos bien, pero otra cosa es jugar en primera, y recuerdo que me parece que a mí, a Gastón, Pablo Gross, todos ahí nos habían empezado a mechar un poco en primera, a darnos minutos. Yo tuve la particularidad que no me acuerdo por qué, no había base. Gustavo San Martino jugaba de base, pero no era base su posición natural. Entonces al poco tiempo me cargaron con la titularidad porque
porque en medio no había otro tampoco, pero bueno, tuve digamos, no tuve mucho tiempo de banco de suplente, de vivir la experiencia, o sea, me largaron a la cancha y tuve que aceptar el desafío, digamos, a los principios, a los primeros años hubo que pagar esa inexperiencia, o bueno, pero bueno, sirvió porque creo que después con el paso de los años, ya tener muchos años en primera, uno le juega con otro aplomo y creo que no lo sufrimos tampoco. Por ahí uno tiene miedo cuando pone un chico muy, muy joven en primera que se frustre o que tenga o no jugar o ir al banco. Nosotros fue todo lo contrario, nos largaron a la cancha y jugábamos, creo que no nos pesó tanto la presión y se disfrutó. Al principio nos costó esos años hasta encontrar el equipo o esa transición que hubo, pero después se empezaron a dar los resultados. Ni hablar, que ya vamos a llegar a eso, pero vuelvo a inferiores, también muchas selecciones, ¿no? En categorías. Sí, estuve siempre citado a la selección del oeste santafesino, desde que se empiece, en esa época se llamaba infantiles, cadetes y juveniles. Jugué siempre en la selección del oeste. Un año salimos campeones provinciales, que nos dirigía en Pellegrini. En realidad la base del equipo era de María Juana, porque nosotros éramos campeones, pero el equipo lo armaba el campeón del año anterior. Entonces, Pichi Cinquini dirigía San Martín de Pellegrini, armó la selección y en esa selección jugaba Pablo Grosso, Seba Jason, Juan Ibarra y yo. Y se hizo el torneo en Pellegrini, jugamos de local la Asociación del Oeste y salimos campeones provinciales, le ganamos a Rosario, tanto en la zona como la final, que en esa época era medio impensado en esa época, porque Rosario tenía jugadores de 2 metros, o sea, pero bueno, ese año teníamos un buen plantel y jugar de local te ayudó, salimos campeones. Ese año fui citado a la selección santafesina, Pichi Cinquini también fue el técnico, bueno, también por eso nos fuimos a jugar un argentino a La Pampa, creo que es el año 96 si no le erro, y bueno, ahí no tuve tanta participación, fui como base suplente, pero la verdad que es un orgullo para mí poder haber participado en un argentino, jugar algunos partidos, algunos minutos. Y con la selección de tu provincia. Y con la selección de mi provincia. Y digamos, si bien no es como club, en la parte intercolegial, también habíamos participado de intercolegiales y ganamos un campeonato provincial no me acuerdo en dónde ya, pero fuimos a jugar un nacional a Buenos Aires con la escuela, con el colegio secundario, con el José Manuel Estrada, porque se daba la particularidad que todo el mismo equipo iba a toda la misma escuela. Claro. Entonces en la ciudad eso se reparte, entonces no podían creer por ahí escuelas de Santa Fe, de Rosario, de Venado Tuerto, de Rafaela, que el equipo que teníamos, pero lo que pasa que no podían entender que todos íbamos a la misma escuela y jugábamos en el mismo club porque, digamos, era lo que había en ese momento. Una base que cuando llega a primera, que se mecha con otros jugadores que ya estaban en primera asentado, comienza a ver sus resultados, Chechi, ¿no? Porque uno se pone a repasar todo lo que ha logrado desde el 2000 en adelante, 2002, 2003 en adelante. Atlético María Juana en básquet fue una enormidad, con jugadores netamente de su cantera, que bueno, que para la mayoría de la gente de la región sorprendidos, y de la localidad eran los ídolos, eran como los que nos regalaban eso de estar allá arriba. Sí, la verdad que bueno, el primer torneo que se ganó acá fue en el 2003, el torneo regional que se jugaba, se recuerda siempre que jugábamos la final con Sastre, que por ahí Sastre se reforzaba, traía jugadores de otras ligas, que gastaba mucho dinero en invertir en jugadores, y nosotros jugábamos todo con jugadores locales, digamos. Hasta esa época pasaron años, te diría que 4 o 5 años por lo menos, que se participaba, por ahí nos iba bien, por ahí nos iba mal, pero siempre se jugaba el federativo, y el torneo del oeste es federativo. Entonces, por ahí íbamos rotando un poco los jugadores que participaban por cuestiones de estudio, pero de ahí, a partir de creo que de esos años, se empezó a consolidar un grupo con la dirección técnica de Aníbal,
yo estaba estudiando, pero medio que ya estaba terminando, me podía venir unos meses, y el resto de jugadores estaban acá entrenando toda la semana. Entonces se armó un buen grupo y se dejaba todo por la camiseta. En esa época también sorprendí un poco, porque nosotros, digamos, para ser sincero, no había ningún jugador que descollaba o un talentoso o alguien que estaba para irse a jugar a otro nivel, pero éramos todos parejos, dejábamos todo por la camiseta, y Aníbal nos dio un poco de orden, de inculcar una forma de juego y que se seguía a rajatabla, y bueno, eso empezó a dar sus resultados, ¿viste? Tuvimos 3 campeonatos ahí, 2003, 2005 y 2007, bastante seguidos, torneos del oeste, que no eran fáciles. No. A lo mejor uno piensa que lo minimiza, pero en esa época tenías clubes como Sastre, como los de Pellegrini, se reforzaban, traían jugadores de mucho nivel para lo que es el nivel de hoy del básquet. Eran jugadores de liga, diría yo, o de un torneo de ascenso. Mira, porque uno cuando se remonta a esos años, un San Martín de Carlos Pellegrini con un Pedro Casermeiro, un Atlético Sastre con un Germán Buero, eran jugadores de peso que tenían su experiencia en Liga Nacional y demás, que venían a jugar a nuestra zona, más allá que haya estado en la parte final de su carrera o no, pues sí, pero siempre marcaba esa diferencia. Y bueno, y esos torneos, lo que se recuerda es la cancha llena. Yo después de esos años no sé si hubo un movimiento de gente. ¿Qué siente el jugador cuando entraba a la cancha y ver que se caía el estadio con las banderas, los papelitos? Y bueno, eso no hay nada que te lo reemplace, esa sensación de estar jugando una final con tus compañeros, con tus amigos, con gente de tu pueblo, con tus amigos alentándote, con eso, y siempre medio que íbamos de punto nosotros, porque éramos no el club pobre, porque llegábamos a las finales, pero éramos el que tenía, no era el candidato, y cuando vos pensás, o por ahí ganar finales de visitante, no era fácil, era complicado, con canchas difíciles, ir y ganar, como nos ha pasado, perder también, digamos, pero la verdad que se recuerda eso como una de las alegrías más grandes que te da el básquet, digamos, de jugar, de ganar ese tipo de partido, ganar esa final, de salir campeón de esa manera, era invalorable, digamos. ¿No sé si fue el 2007 o el 2004 la final que ganan en el Atlético Sastre de visitante? Eso fue una locura. Y ganamos en el 2003... Y en el 2000, las 2 veces creo que definimos de visitante. En el 2003 yo me acuerdo porque ganamos el partido local, fuimos a jugar el partido visitante, jugamos horrible, nos pasaron por arriba, perdimos un partido, nos pintaron la cara, y al otro día, en esas cosas que hoy no se entienden, sí, al otro día se jugaba el tercer partido, o sea, no había descanso en el medio, entonces, o 2 días de distancia, no sé, pero era muy seguido, y fuimos a jugar el tercer partido cuando todo el mundo pensaba que ya estaba ganado el partido por parte de Sastre, entonces, por eso se disfrutaba más todavía. El 2005 me parece que lo ganamos fue más tranquilo, fue más, no fue tanta épica, digamos, de la final, fue algo que estábamos mejor nosotros como equipo en ese año, y yo hasta no estoy seguro, pero me parece que el 2007, porque hubo un torneo que le ganamos a San Martín de Pellegrini, sí, que habían perdido acá de local, me parece que sí, porque hubo un par de años que ese año no estaba ni Gastón ni Diego, que se venían a jugar a Las Rosas. Entonces teníamos un equipo todavía un poco más disminuido. Me acuerdo que jugaba Germán Galo y Panchi. Teníamos un equipo un poco más armado, así, más desarmado, y también habíamos no éramos candidatos, o definimos de visitante, algo por el estilo, que también se disfrutó. Leo Supo, me acuerdo, sí, que jugó en ese equipo, y bueno, en ese momento no se valoró tanto, pero después de tantos años llegar al gimnasio y ver las banderas de los, sí, años que se ganaron, sí, bueno, yo participé y estuve en todas esas, ¿viste? Sí. En todas esas, épico. Sí. Chechi, ¿capitán desde siempre? No, capitán, desde que me nombraron capitán, sí, hasta que me retiré, pero al principio recuerdo que era Gustavo Sammartino, no sé si, me parece que fue con Pico, Cornali, no sé si Aníbal me llegó a dar la capitanía. Me parece que cuando empezó a dirigir Fernando Cornalis, ahí me asignaron ese rol, digamos, que en el fondo
digamos, lo valoro, es un orgullo para mí, pero no, digamos, no le encontré tampoco mucho el sentido, no es como el fútbol que el capitán Sí. muchas veces va a participar de situaciones con el árbitro, o sea, no tiene mucha relevancia en lo que es el juego en sí, digamos. Obvio que es importante, no ponen a cualquiera, lo eligen, pero yo creo que era por una cuestión de que yo medio siempre fui el organizador, el correcto, entre comillas, Un digamos, liderazgo positivo. de tratar de no salirme ni de protestar, ni de generar disturbio, entonces como por ahí trataba siempre de poner un poco de calma, creo que a lo mejor por eso me cargaron con ese rol, pero bueno, un orgullo, pero contento de que me haya tocado. Chechi, uno cuando recuerda y le pasa imágenes en la cabeza de verte jugar, haberte visto tantas veces jugar o transmitir, la tranquilidad, templanza entre el campo de juego, cuando todo el mundo está alborotado en situaciones de derrota o no derrota o de partidos muy, muy cerrados, muy chivos, la templanza, ¿quién te la dio? ¿Cómo la fabricaste? ¿Es ese chip que cambiás en tu mente en momentos claves del partido? Sí, no sé, o sea, no es que uno juega el partido pensando, o sea, yo lo que me acuerdo de una etapa que no necesariamente fue la que ganamos los campeonatos, yo me acuerdo que hubo un año, que incluso no sé si en el medio fue justo cuando nos dirigió Zurdo Puceto, que debe haber sido entre la transición entre Aníbal y Fernando Cornali, que un año nos dirigió Zurdo. Yo me acuerdo que sentía en la cancha que jugábamos de memoria, en el sentido que hacía tantos años que jugábamos juntos, que por ejemplo yo armaba una jugada o yo en la cabeza pedía la jugada porque ya sabía más o menos que lo tenía a Tony en una posición, te doy un ejemplo, a lo mejor nadie lo va a entender, Tony lo marcaba uno más petizo, bueno, Tony un externo pero sabe jugar de poste bajo, abajo del aro, entonces armaba una jugada sabiendo que yo llevaba un momento que iba a estar Gastón abajo del aro y que ahí iba a estar resuelto. O lo mismo con Nico Galeano. Nico Galeano un alero, pero medio 2 metros y tenía muy buena efectividad bajo el aro. Entonces, yo por ahí que eso lo sentí un tiempo nomás, ahí sentí como que fue el tope de lo que yo pienso que como armador llegué a un punto en que yo armaba la jugada ya sabiendo a quién se la tenía que dar o subía la pelota y lo veía venir a Diego Cornali atrás en transición, sí, yo ya sé que se la tengo que dar porque va a tirar el triple, pero no digo que jugábamos de memoria, pero siempre estaba pensando por conocer tanto a mis compañeros, ¿me entendés? De saber las virtudes que tenía cada uno, que eso a lo mejor el que lo ve de afuera no se dan cuenta o no se nota, pero yo en un momento en esos años sentía eso, que conocía tanto a mis compañeros que estaba siempre pensando cómo jugar, pero no es que uno lo hace todo, digamos, estructurado, sale solo, llega un momento que de tanto entrenarlo sale solo, pero surge de pensar un poco las situaciones del juego, a veces vos necesitas un gol rápido, a veces necesitas tener la pelota, bueno, eso te lo va dando un poco la experiencia y perder los partidos más que ganarlos. El hecho de equivocarse te va haciendo que vayas aprendiendo y bueno, es algo que se gana con la cantidad de partidos. ¿Cuán importante es el vestuario, la construcción? Y creo que es importante, no es lo único, pero suma, digamos, nosotros en los años o los triunfos o a donde llegamos, ya te digo, no éramos malos jugadores de básquet, creo que éramos buenos jugadores, en general teníamos condiciones, pero no había nadie que descollaba que vos decías, bueno, este me va a salvar el partido. Cada uno tenía que aportar su granito de arena. Y el hecho de salgan las cosas bien o salgan las cosas mal, estar convencido que de darle para adelante, yo le digo vestuario a eso, digamos, a tener una relación con tus compañeros que te lleve a tirar siempre para adelante. En las buenas, obvio que va a estar, todos te felicitan, estamos todos contentos, pero en las malas vos tenés que morder la bronca y por ahí no pensar en el grupo y esperar la próxima o si perdiste un torneo, bueno, sabes que vas a tener revancha y darle para adelante. El hecho de jugar con jugadores locales conocidos y mucho tiempo, eso era un plus que no lo tenía ningún equipo.
Y aparte había otro plus que ahora hablando de cuando mencionabas que jugaban federativo y torneo al oeste, que no había descanso. No había descanso de verdad, había un compromiso de las vacaciones se tomaban, al momento tenías el descanso porque paraba el federativo. Y era entre la fiesta y un par de días más después de Año Nuevo. Y lo hacían. Es difícil lograr eso hoy. Sí, sí, había un compromiso fuerte, digamos, de lo que vos decís, los torneos que era una locura, o sea, sigue siendo una locura, empezar el torneo en octubre y terminarlo en marzo y abril, el federativo, el torneo más importante del año, con los calores que hacía, porque acá es una cosa, pero teníamos que ir a jugar a Tostado, teníamos que jugar Reconquista, San Javier, el viaje, todo a pulmón, porque lo mismo, los que nos apoyaban, nuestros padres, conocidos, todo era todo a pulmón, todo remarla, y cortaba mediado, fin de diciembre y el 10 de enero tenías que estar entrenando, cortabas 15 o 20 días por la fiesta y tenías que, y bueno, y no te podías ir de vacaciones cuando querías, tenías que irte ahí, sí, pero bueno, era parte del compromiso que había de que todos lo respetábamos, digamos, de ser parte de un equipo, ser parte de un grupo y son digamos, son condiciones necesarias para conseguir cosas, digamos. Para conseguir cosas. Estuvieron a punto un año que no se dio Reconquista, que creo que ese fue un golpe duro en lo deportivo, ¿no? Que después se lo reconstruyeron al año siguiente con el ascenso. No, durísimo. Yo creo que si no lo hubiéramos tapado al año siguiente, esa espina no la hubiéramos sacado nunca más, porque nosotros para esos años, eso fue en el 2010, habíamos jugado 10, 12, 14 temporadas de federativo. A veces te iba bien, siempre, nunca nos fue mal, digamos. A veces estábamos para más, pero bueno, llegábamos siempre a un determinado techo, digamos. Y como acá nadie cobraba, era todo pulmón, no había presiones, vos entrabas a la cancha y no tenías una presión, sí, obvio que jugabas a ganar, pero si perdés, nadie te podía reprochar mucho porque entrenábamos, porque nos rompíamos el lomo, o sea, no había presión, siempre se quería llegar lo más lejos posible, pero no pasaba nada, o por lo menos yo así lo sentía, digamos. Y ese año se empezaron a dar los resultados, había estado, creo que ese año jugó Jesús Villalba y el Messi Rodríguez. Bueno, teníamos un buen equipo, ahí medio que se empezó a apostar un poco más, decir, bueno, a traer 1 o 2 refuerzos para ver lo que nos estaba faltando, digamos, para complementar lo que teníamos. Y todo torneo se empezaba, yo lo veo así, de la misma manera, y después íbamos viendo, digamos, sobre la marcha para qué estábamos. Y ese torneo fue una locura, o sea, llegamos mejor imposible, digamos, tenemos que perder por menos de, creo que 20 o 22 tantos en Reconquista, en una cancha difícil ganar, pero perder por 22 tantos era medio raro. Pero bueno, tampoco es fácil, la única vez que me tocó entrar a jugar un partido 0-0 pensando que vos vas ganando, o sea, ese fue creo que también una traba que tuvimos en la cabeza. Entrar pensando que vas ganando 20-0. Uh-huh. Entonces parecía que jugábamos en cámara lenta, como que jugábamos atado porque total pensando en la diferencia y pienso que habría que haberlo jugado de otra manera. Bueno, ahora ya está, o sea, se perdió. Y se aprendió. O sea, hasta incluso fue tan dramático, que hubo equipos rivales o jugadores rivales que pensaron que habíamos ido para atrás para no querer ascender. ¿Cómo no vas a querer ascender? Después ves si jugaba o no jugaba el año que viene, obvio. Pero estando con todos los años que hacía que jugábamos, estar a un partido de tu sueño como club, como equipo, es una pavada, eso es lo que se dice, pero bueno, fue un golpe durísimo y el viaje, el viaje de vuelta, imagínate lo que fue volver esos kilómetros. Yo realmente yo creo que es la inconsciencia, cuando uno lo ve a la distancia, así, después de eso, ¿cómo haces arrancar otra temporada? ¿Me entendés? Y bueno, está bien, pasa un año después de eso y llegó el 2011 y se empezó otro federativo y yo creo que tenemos, siempre lo valoro porque yo creo que no soy así, tenemos jugadores de Gastón, Diego, Fernando, que era el técnico, que van al frente, o sea, no importa lo que pasó ayer, sino que yo por ahí me hago más mala sangre o pienso, hablo en presente, estoy hablando de 10 años atrás, ¿no? 20, pero eran jugadores que, bueno,
pasó una tragedia, perdimos al otro partido se borrón y cuenta nueva. Entonces creo que ese tipo de personalidades nos llevó a que al año siguiente ganemos el ascenso. Con Adeo de Cañada Gómez se ha ganado el ascenso acá, ¿no? ¿Adeo? Sí, sí. Era un cuadrangular. En realidad sí, era un hexagonal. Hexagonal. Quedaron los 6 mejores y jugábamos todos contra todos. Estaba Unión de Santa Fe, seguro me voy a olvidar alguno. Unión de Santa Fe, estaba Firmat, estaba Atlético Firmat, Adeo de Cañada de Gómez, que en teoría era el equipo más débil. Adeo Cañada de Gómez, Las Parejas, Sportivo Las Parejas y Unión de Santa Fe, no sé si ya lo dije, bueno, no me acuerdo, Sarmiento Cañada de Gómez me parece que estaba. Sarmiento, puede ser. Sí. Y empezó el hexagonal. Y claro, eran creo que 5 partidos o 10 partidos, no sé. Y metimos un par de partidos de visitante que eran importantísimos. El más recordado fue el de Firmat. Sí, bueno. Porque pierde la pelota de Almeida, convierte Firmat, quedaban segundos, y él convierte y le da el triunfo Atlético por la mínima, una cosa así. Y lo mismo el partido con Adeo, jugamos un partido horrible, los dos, y en teoría Adeo parecía que no se merecía estar en ese nivel de equipo, pero tenían lo suyo, y había sido un partido horrible que lo podría haber ganado cualquiera, y lo terminamos ganando. Me acuerdo que fue un partido horrible que nos cargaban de afuera diciendo cómo pueden jugar tan mal los dos equipos, y el hecho de haber ganado después, llegamos a la última fecha, todos tan parejos y tan empatados, que no haber ganado alguno de esos partidos nos hubiera dejado afuera prácticamente, o hubiéramos tenido que pensar en la diferencia. Entonces llegamos a la última fecha contra en teoría el equipo más débil o que no tenía chance ya de ascender, de local. Era el sueño de todos. ¿Cómo se vivió esa semana? Porque esa semana, esos 15 días, esa semana, era todo el mundo hablar de lo que iba a suceder el viernes en María Juana. Sí, yo, me acuerdo de cosas, porque no hace tanto, un día creo que lo pasaron el partido, entonces lo recordé un poco. Está bien, yo me acuerdo, en la semana nosotros entrenábamos, trabajamos, tenías tus ocupaciones, la semana pasaba, no es que vos vivís del básquet y lo único que haces es pensar en el partido, en el juego. Te pasa la semana, pero al contrario, yo me acuerdo del año anterior, yo creo que antes de salir para Reconquista me cayó la ficha como diciendo si ganamos, y como no, me agarró una sensación de que ahí caí de que podía ascender, y bueno, fracasamos o nos fue mal, y esa semana lo único que pensábamos era solo se pensaba en ganar, digamos, no había ni lugar para otro pensamiento, que teníamos la obligación de hacer lo que sea necesario para ganar, porque por lo que había pasado en el anterior y por la situación en la que estábamos, y porque nosotros, era muy difícil que nosotros perdamos un partido local, porque esta cancha era muy fuerte, porque nosotros dábamos un plus por la gente y porque jugás con una confianza, por un conocimiento de no sé si de la cancha o qué, pero vos estés jugando mal o estés jugando bien, así estemos jugando un partido bastante malo, era difícil que no estemos a tiro de en algún momento darlo vuelta o de ganarlo, era difícil que perdamos de local, entonces tener esa posibilidad del último partido de local, nadie estaba confiado, pero todos sabíamos que la única chance que teníamos era ganar, no había otro resultado posible. Empezó el partido soñado, íbamos creo que 11-1, 17-, un arranque que parecía si este partido lo ganamos caminando. Y después que los partidos son largos y caímos en un bache, se nos arrimaron y terminamos sufriendo un poco, pero la verdad que fue increíble. Es la alegría que tengo más grande de mi carrera como basquetbolista, es esa. Y la alegría más grande que tuvo el básquetbol históricamente, el ascenso. Sí, yo creo que sí, de lo que yo participé, yo me acuerdo también, yo era chiquito, iba a ver los partidos de Balá, del Cuca, de Jerónimo, eran finales importantes, pero bueno, yo era chico, de lo que yo me acuerdo de que yo jugué y de lo que vino después, creo que no hubo una situación, un logro o un triunfo que se recuerde como ese, digamos. Pero aparte, Chechi, ver gente llorando en el estadio, a uno que le tocó cubrirlo o transmitirlo, ver gente llorando en el estadio por el logro obtenido, se venía abajo, la autobomba esperándolo afuera para recorrer el pueblo, fue una locura. Sí, porque es como que vos valorás ahí, cuando ganás, valorás todo el sacrificio, vos mientras lo estás haciendo a lo mejor no lo sentís, pero cuando ganás decís, bueno, valió la pena todo el esfuerzo, todo las horas dedicadas, el entrenamiento, el dejar otras cosas
cosas por un objetivo de grupo, la verdad que es lo más lindo que te puede tocar vivir. Con el plus de que no es menor, con el mismo equipo, con los mismos jugadores que vos la venís luchando, sumando triunfo y derrota, o sea, con los mismos, el técnico de María Juana, el cuerpo técnico, todo de María Juana, compañero que habían sido compañeros nuestros, o sea, suma mucho, y la gente, y es como decir, bueno, yo jugué toda la vida en este nivel, pero ese año toqué el techo de decir, bueno, soy el mejor de la provincia, con equipo de otra estructura, Sportivo Las Parejas en esa época, Unión de Santa Fe, o sea, había equipos grandes en esa lucha final, digamos. Chechi, ¿cuándo dijiste hasta acá llegué? Basta. ¿Por qué la decisión? Sí. ¿Costó tomarla? No, yo más o menos eso lo empecé a pensar. Después de eso, bueno, jugamos el torneo federal, 2012, jugamos un par de años más, se jugó un par de federativos y jugábamos el torneo del oeste. Iba relativamente bien, o sea, estábamos siempre ahí, teníamos equipos competitivos para las dos cosas, pero llegó un momento que la edad, las obligaciones de trabajo, de familia, uno por ahí no tiene las mismas ganas o el mismo tiempo, o mi forma de ser, yo cuando me dedico a algo lo tengo que hacer con responsabilidad, digamos. Yo no puedo faltar a un entrenamiento, yo no me puedo, no sé, este partido me voy de vacaciones, me lo tomaba así. Entonces llega un momento que pongo en la balanza, decir, bueno, que todo lo bueno que me da el básquet y todo lo que me saca. Y tomé la decisión, pero no, que creo que podría haber, por la cuestión deportiva, podría haber seguido jugando algún año más. Tampoco quería o taparle el lugar a los más chicos o terminar arrastrándome en la cancha por ¿me entendés? Físicamente no dar el nivel. Creo que 2015, 2016 ahí tomé la decisión. Chechi, el básquet que estamos viendo hoy con respecto al que jugaste vos, ¿lo podrías llevar adelante? ¿El dinamismo es físico? Sí, creo, o sea, es una forma, es algo que no sabemos, digamos, pero yo entiendo a lo que apunta, a lo que se juega en el básquet de ahora, y no es casualidad que todos jueguen a lo mismo, digamos, se juega de esa manera porque las condiciones físicas de los jugadores se incrementaron. Ahora hay jugadores de 2 metros que tiran de 3, o sea, siempre hubo alguno, pero ahora es obligación medio, los pivots tienen que saber picar, tienen que saber tirar de 3, tienen que correr la cancha, o sea, se juega un juego dinámico porque se busca, entiendo yo, encontrar a la defensa en cancha abierta para poder, como que 5 contra 5 es mucho más difícil hoy en día, por eso se apuesta mucho al tiro de 3 porque digamos, las defensas estacionadas llegan mucho más a cubrir si uno no juega en ataque dinámico, digamos, no tenés más la posibilidad como tenías hace unos años y bueno, tenemos un pivot alto, busquémoslo abajo. Total, juego uno contra... No, cuando querés poner una pelota abajo tenés 4 personas que lo están, por la velocidad, por todo, digamos, y por el estudio que hay, hoy en día es mucho más fácil que antes escautear un equipo, o sea, saber las condiciones a qué juega la jugada, entonces se juega mucho más rápido y dinámico, pero también veo que a lo mejor por darle toda esa bolilla a eso, se dejó o no encontrás fundamentos técnicos como había antes. Exacto. Es tanto la velocidad y la energía que se le pone al juego que vos ves juego más desorganizado, pérdidas de pelota, se pasan la pelota un equipo con otro, a lo mejor es mérito de la defensa, pero veo jugadas, pero es cuestión de la edad, digamos, de que uno jugó otro tipo de básquet, jugadas en que un jugador va y parece que le quiere pasar por el medio del cuerpo al rival, ¿me entendés? Decir, bueno, ¿cómo qué podés esperar más que chocarlo si vas de frente a toda velocidad? Bueno, esas cosas por ahí uno no las entiende porque jugó otro básquet, porque eran otras situaciones que no es que está bien lo de antes y mal, o sea, es probable que esté bien lo de ahora porque todos apuestan a lo mismo, entonces estará estudiado que es lo que más rinde el tipo de juego que se usa ahora, digamos. ¿Cuán importante es el presente de Agustín Pautazo y de Gastón Gerbaudo en la máxima categoría y en la segunda categoría para el básquet de María Juana?
Y yo creo que es importante, o sea, pienso que, por ejemplo, Agustín Pautazo, cuando él se destapó, yo llegué a jugar con él algún partido, él era jovencito, habrá tenido 15 años, él explotó en un momento en la U17, digamos, en inferior, en los torneos provinciales, se destapó y él le quedaba chico esta competencia, este club, o sea, tenía unas condiciones que podría haber jugado acá, pero los hubiera pasado por arriba, en el sentido que él apostó a una carrera un poco profesional, digamos, porque tenía condición y tenía con qué, y tenía ese sueño de llevarlo a cabo. Lo mismo Gastón Gerbaudo. Gastón, creo que no llegué a jugar con él, algún entrenamiento puedo haber tenido, no lo conozco menos que Agustín, pero también, o sea, son jugadores talentosos que apostaron a vivir de eso o a profesionalizarse de esa manera y a llegar a lo más alto posible. Creo que para los chicos es un espejo en el que podrían, o decir, un objetivo, decir, bueno, si estos chicos salieron de acá, entrenaron en este club con estos entrenadores, en el día de mañana puedo estar yo ahí jugando la liga o jugando un torneo federal o el de ascenso, digamos. Pero bueno, son casos de dos jugadores que estaban por encima de la media. A lo mejor alguno de nosotros en ese momento, si hubiera ido por el camino de decir, bueno, me voy a dedicar exclusivamente al básquet, le voy a dar más bolilla al entrenamiento, a la parte física, a hacer lo que corresponde como para llegar lo más alto posible, también era más difícil porque hoy en día los jugadores emigraron un montón, los jugadores de nivel emigraron, entonces llegar a la liga no es fácil, por supuesto que no es fácil, pero creo que hay más oportunidades, no en la liga, a lo mejor el segundo nivel, hay más oportunidades que antes. Antes había más cantidad de jugadores, me parece, pero a lo mejor es lo que te decía, no me quedo de tema, o sea, jugadores de mi época, de acá, incluso del club, si se hubieran dedicado, puede ser que también podrían haber, solo que nadie apostó a lo que hicieron ellos, que es muy meritorio, decir, bueno, voy a jugar básquet profesional, digamos. Chechi, una de las últimas, ¿cómo se achica la brecha en Santa Paula y el resto de los equipos? Hace el 2018 que viene siendo campeón, logró su 12º título en estos días. ¿Cómo se achica la brecha? Sí, es difícil. Lo que pasa es que yo lo pienso trasladándome a la época que yo jugaba. ¿Cómo achicábamos la brecha con Atlético María Juana en aquella época? No, al contrario, porque yo pienso que, haciendo un paralelismo, el Santa Paula de ahora sería, que no es lo mismo, sería una especie del Atlético Sastre de antes. El Atlético Sastre traía 5 jugadores profesionales, pero no es lo mismo porque Santa Paula los tiene fijos todo el año entrenando. Por ahí Sastre los traía para un torneo puntual, no se conocían tanto o no tenían, o venían por ahí, a lo mejor hacían dos entrenamientos, o sea, no era lo mismo. Pero yo lo que pienso es que para que alguien le gane a Santa Paula tiene que tener la ambición, o sea, un equipo, un grupo. Por supuesto que tiene que tener una mínima base de jugadores, de talento, de básquet, pero por otro lado tienen que tener la ambición de comprometerse y decir, este año hay que ir por ese atrás de ese objetivo. Exactamente. Yo pienso que el año anterior que María Juana al Atlético fue el único equipo le pudo robar una final. Bueno, yo creo que si se vuelve a armar un equipo con esos jugadores, armando esos jugadores, con dirección técnica, con compromiso y todo, Atlético no tiene mucho para envidiarle a Santa Paula. Hay que lograrlo con disciplina, compromiso y bueno, tenés que tener un poco de suerte, pero no son extraterrestres, son jugadores más profesionales, en el sentido que todos viven de eso o algunos, y tienen un buen entrenador, pero no es más que eso, o sea, no es que no se le pueda ganar. Yo no también creo que el torneo del oeste con los años fue perdiendo un poco de cantidad de jugadores, o sea, todos los equipos traen algún refuerzo, pero vos ves muchos chicos jugando, o sea que hay chicos que se lo merecen y hay chicos que juegan también porque no hay suficiente plantel en los clubes. Entonces la diferencia se agranda por eso, porque Santa Paula fue un club que estuvo jugando federal estos últimos años con una ética o con una organización profesional, y los otros clubes están haciendo lo que pueden, digamos, con los jugadores que tienen, con lo que cuesta juntar la plata para traer algún refuerzo, pero yo creo que Atlético, con el equipo que armó el año que le jugó la final,
le puede ganar tranquilamente, o sea, no con la suma de las individualidades, sino con un proyecto de armar el equipo, por ahí sí, con algún refuerzo para complementar lo que falte. Y siendo consistente todo el torneo, digamos, apuntar, ponerse ese objetivo y tratar de llevarlo adelante. Obvio que si siempre te gana un equipo que está, digamos, yo siempre aspiraba a ganarle a un equipo, pero si sé que el equipo al que le quiero ganar no le gané, dejé todo, pero me ganó porque tiene mejores jugadores, porque tiene una mejor organización, bueno, es un consuelo de decir, bueno, voy a hacer lo imposible por ganarle. Pero a mí más bronca me daba perder contra un equipo más inferior o más débil. Claro. Perder contra uno mejor no es tan grave, pero creo que Atlético tiene material disperso por ahí como para armar un buen equipo y ganarle. ¿Seguís disfrutando desde afuera el básquet, Chechi? Y no es fácil disfrutar, o sea, disfruto mucho por televisión, miro la NBA, miro la Liga, todo eso sí lo disfruto. Cuando voy a ver los partidos sufro, porque no me puedo sacar de la cabeza trasladarme a cuando yo estaba jugando, o ver lo que hacen en la cancha y decir, che, ¿por qué es difícil? No disfruto los partidos acá, voy a verlo porque me gusta el básquet, porque acompaño al equipo, a los chicos, a todos, pero es más lo que sufro que lo que disfruto. Chechi, primero agradecerte porque marcaste una época en el básquet local junto al equipo que en ese momento te tocó comandar, podríamos decir, dentro de la cancha, y además porque sos, y yo no hay dudas que seguirás siendo espejo para muchos de los chicos hoy, desde tu compromiso, tu responsabilidad, tu disciplina, tu comportamiento, bueno, un montón de adjetivos podríamos agregar hacia tu persona, Chechi, y eso es muy importante en momentos tan difíciles que vive el mundo, en el sentido porque la sociedad cambia, la tecnología. Vos imaginate en el 2000 estudiando un rival, era imposible, no pensábamos estudiar un rival ni en el 97 ni en el 98. Sí. Y hoy abrís una compu y tenés todos los partidos de video para ver donde podés scoutear y podés estudiar. Así que gracias, Chechi, y la verdad que no te alejes mucho del básquet, porque estaría bueno que esté un poquito cada vez más cerca. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que hablar de básquet es una de las cosas con las que me animo, porque bueno, fueron muchos años jugando y me sale naturalmente, no estoy, creo que no sanateo, pero me gusta mucho hablar de básquet, estas cosas, y bueno, no creo que ya queden chicos que me hayan visto jugar a mí, ya cada vez las camadas son más jóvenes los chicos, pero eso viene un poco inculcado también de la familia y de los entrenadores, te van formando de cómo ser como jugador, como persona, y el respeto que vos tenés que tener con tu compañero, técnico, rivales, el árbitro, bueno, eso creo que me puedo quedar tranquilo, que no que di un ejemplo, pero bueno, que me quedo tranquilo con mi manera de actuar en todo el tiempo que jugué. Gracias, Chechi. No, a vos.